Bueno, pues un viernes más de conversación amena para empezar el día con un cafetito en la mano y una buena conversación. Así que saludo sin más a Silvia Muñoz. Silvia, ¿qué tal? Hola, buenos días, Mariano. Muy bien, encantada de un honor que me hayas elegido para el café del viernes. Nada, esto no es elegir, esto es mandar un WhatsApp y oye, te tomas un café conmigo, ¿verdad? O sea que gracias por aceptar la invitación a este café. Un café que, bueno, sirve para ir conociéndonos un poquito y además un poco el lado humano, que es en el fondo el importante, ¿no? Y también el empresarial, que es el que nos une, ¿no? El nexo de unión en el club es que todos lideramos algún proyecto empresarial. Silvia, cuéntanos un poco dónde naciste, cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes. Bueno, pues yo nací aquí en Sancho Nuño. Mi infancia la recuerdo pues ayudando a mis padres en la zona rural. Ellos tenían un negocio de agricultura y pues fíjate, siendo la cuarta de 5 hermanos, pues sinceramente nada que ver con lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Ahí simplemente estabas, tenías que ayudar, tenías que apoyar el negocio familiar y aportar en lo que pudieses. Entonces, una infancia muy sencilla. Sí que es cierto que de no salir del pueblo, que como que esto se te quedaba muy pequeño hasta que empezamos a salir a estudiar a Cuéllar, y a raíz de ahí pues empezó también un poco mi inquietud, pues decir, oye, pues yo quiero seguir conociendo, quiero salir de este marco que me arropa, que sí que está muy bien, pero hay mucho más mundo fuera. Entonces, a pesar de ser la cuarta de 5 hermanos que casi recibía atención, yo demandaba constantemente a mis padres, quiero hacer esto, quiero irme fuera, quiero estudiar este idioma, quiero conocer tal, y bueno, poco a poco así conseguí que me hiciesen caso y viesen que realmente mi inquietud por conocer, crecer y aprender era real. Qué bueno. ¿Tenías algún apodo de pequeña, de niña? Sí, tenía un apodo Venga, que casi me da vergüenza compartir. venga, esto queda en privado. Me llamaban Chirimoya, la Chiri. Qué bueno, qué No lo bueno. sé no sé por qué, porque al final todos mis hermanos teníamos algún apodo, ¿no? Y yo me quedé con Chirimoya, sí. Una fruta exquisita, por cierto. Sí, qué bueno. Oye, y cuando estabas ahí en Sancho Nuño y tal, ¿qué pensabas? ¿Qué querías ser de mayor o no te lo planteabas? No, simplemente te planteabas vivir. Había pocos planteamientos por entonces. Estamos hablando, yo en este momento tengo 49 años y bueno, y más cuando naces en la cuna con tantos hermanos, eh, pues ni siquiera sabía lo que quería estudiar cuando acabé mi grado en el instituto. Simplemente sabía que quería continuar mis estudios, eso lo tenía clarísimo, porque la verdad es que una vida de trabajo al lado de tus padres en una actividad tan básica como era la selección de zanahorias, porque mi padre pues, se dedicaba al suministro de zanahoria a la gran industria, por entonces simplemente trabajábamos el producto fresco. Entonces, su pequeña industria salía adelante pues, gracias al trabajo de las personas del pueblo y sobre todo al apoyo familiar. Y yo, en esas eternas horas que se nos hacían seleccionando producto, yo siempre decía, por Dios, yo no quiero esto para mi futuro. Me gustaba conocerlo, pero no quería eso para mi futuro. Ya. Sí. Pero ¿cuándo te incorporas de manera profesional, llamémoslo así, a la empresa? Pues mira, cuando acabé mi carrera se había iniciado un proyecto en Sancho Nuño, una unión temporal de empresas formada por Huercasa y mi padre. Ambos tenían una misma, ya por entonces ya trabajábamos la quinta gama, ¿vale? Digamos que la evolución de la empresa fue pasar de lo que era el manipulado básico de productos a evolucionar a la quinta gama. Mi padre sabía que al producto se le podía añadir más valor añadido y compró esa sección a una empresa que se vendía en Arroyo de Cuéllar. Entonces, cuando yo acabé mis estudios ya hacíamos quinta gama, muy poquito, la producción empezó siendo muy limitada, pero había una necesidad que era congelar una parte de la producción de maíz para abastecer el mercado todo el año. El maíz es un cultivo que tiene un periodo de maduración muy cortito, que es de 3 meses. En nuestra zona solamente se recolecta entre agosto, septiembre, octubre. Entonces, para abastecer el mercado todo el año necesitas congelar una parte de la producción.
Es por eso que nació la Unión Temporal de Empresas de Huercasa e Hijos de Teodoro Muñoz. Ese proyecto nació cuando yo acabé mis estudios, entonces me incorporé a su gestión. Digamos, el centro de producción se hizo en Huercasa, pues conté con el conocimiento inestimable de una empresa que llevaba mucho tiempo en el sector y además tenía un proyecto muy ambicioso. Entonces ahí tuve oportunidad de empezar a formarme. Esa Unión Temporal de Empresas duró creo que 4 años. Ya decidimos que cada uno tenía que seguir su camino y es cuando me incorporé al centro de trabajo de Hijos de Teodoro Muñoz como administrativa. Ahí contaba, pues por entonces mi padre era el gerente de la empresa, claro, empresario, dueño único. Y empecé como administrativa, pero también empezaron esos años que empezamos a trabajar con Mercadona y ya había que aplicar, empezaron a evolucionar muchísimo las normativas de calidad, ya se empezaron a aplicar pues la PPDCC, ya con Mercadona ya nos exigía normativas más exigentes y que surgían, eran completamente nuevas, tampoco es que encontrases gente en el mercado que estuviese formada en ello, porque era una enseñanza que empezaba en ese momento, por lo que tuve que empezar a ponerme las pilas con todo ese tema, lo que me permitió conocer en profundidad el proceso de producción, que hasta entonces no conocía, porque tal vez estaban mis hermanos más orientados a ello, pero ya al exigir de una metódica más formal, pues tuve que implicarme en ello y pasé por ahí hasta que, bueno, el conocimiento total de la empresa pues le llevó a mi padre a relajarse en cierta manera, así es, porque ya él, ya con sus 64 años y demás, sí que es cierto que era un hombre muy afable, que le gustaba tratar con todo el mundo y todo el tema este administrativo, burocrático, no iba con él, no iba con él porque él realmente lo que le enriquecía era el trato con el cliente, el trato con sus trabajadores, el trato con las personas, en definitiva. Así que pues esa otra parte más burocrática me la pasó a mí. Y así poco a poco fui conociendo todos los entresijos del negocio hasta que, bueno, pues lamentablemente él falleció con 60 y no llegó a cumplir los 66 años y ya es que sí, la situación me vio forzada a asumir la dirección de la empresa. ¿Y tienes más hermanos trabajando en la empresa? Sí, tengo un hermano que lleva todo el departamento de compras de materia prima y el contacto con los agricultores. Bueno, ¿y cómo fue? Supongo que sería duro el momento del fallecimiento de tu padre. ¿Cómo afrontáis la familia, bueno, esa transición, que fueses tú quien se encargase del negocio familiar y tal? Bueno, ¿cómo lo abordaréis? Bueno, pues sí, esto sí, es muy, muy, muy personal y un poquito duro yo de recordar. La verdad es que, claro, yo era una persona que llegaba con unos planteamientos totalmente distintos a los de mis hermanos, pues porque me había formado académicamente, había viajado, tenía conocimiento de idiomas y ya empezaba a abrirme también bastante hacia la exportación. Entonces, digamos que tenía otra forma distinta de ver las cosas. A lo mejor tampoco sabía ponerme en su piel porque ellos realmente llevaban el trato más difícil, ¿no? O digamos más tradicional, que era el trato con la gente, pero todo un poco había que adaptarlo a las nuevas normativas que venían y que no siempre eran fácil de cumplir, ¿no? El hecho de que, pues por ejemplo, una persona ha estado siempre entrando en fábrica pues con su ropa habitual, sus anillos y demás, y que venga alguien y diga, pues no, pues ahora no puedes hacer esto, ahora lo tenemos que hacer así. Claro, eso supuso momentos de conflicto en ocasiones poco deseables y bueno, pero poco a poco ellos fueron aceptándolo, pero claro, el hecho de que falleciese mi padre y de repente de la noche a la mañana tuviésemos que tomar una decisión, ellos sabían que realmente quien más preparada estaba para llevar el negocio era yo. Fue algo natural, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí que es cierto que por entonces éramos 3 hermanos en el negocio. Uno de ellos, pues mira, hubo un momento de conflicto ahí, contratamos a un psicólogo, Bernabé Tierno, que nos ayudó muchísimo, porque Bernabé Tierno nos ayudó a ver que realmente no teníamos por qué estar los 3 en el negocio, si no había un entendimiento en algunos temas. Y ahí mi hermano mayor, Juanjo, pues tomó la decisión de salirse
y formar su propio negocio. Es el dueño de Pinocio aquí en Sancho Nuño, junto con su mujer. Ujú. Y bueno, ellos hoy por hoy sí, me apoyan, es lo que más me ha ayudado. El apoyo de mis hermanos y, por supuesto, no poner trabas a mis decisiones, porque aquí tenemos un núcleo fuerte, de un equipo fuerte formado por gente pues, que no es familia. Pues bueno, familia. Hay 4 personas que somos los 4 pilares fuertes de la empresa, que realmente ellos, los otros 3 no pertenecen a la empresa, pero luchan por ella como si fuesen dueños. Es admirable. Muy bien. Uh-huh. Silvia, ¿cómo te gusta? A ver, hablas que estás en Sancho Nuño. Normalmente hago esta pregunta, es un poco más delicada hablando en entorno rural, pero a la hora de conformar equipos, ¿tienes gente donde poder elegir y seleccionar? ¿O en el fondo en tu sector, bueno, pues eso no es tan, no sé, ahora mismo estamos con el problema del talento en todos los lados, supongo que en entorno rural será incluso peor. Eh, bueno, la verdad es que no sé por qué hablamos tanto del talento en este momento, cuando realmente lo que nos rodea es bastante mediocridad, lamentablemente. Bueno, es por llamarlo de alguna forma, sí. Sí, pero no por culpa de la gente, sino porque tal vez tampoco tengamos unos líderes que nos marquen claro cuáles son los valores. De hecho, yo creo que una empresa está por encima de todos los valores, porque luego la formación poco a poco es posible ir haciéndola. Entonces sí que es cierto, es muy difícil encontrar, sobre todo si pides cierto tipo de conocimientos, porque es verdad que en el Carracillo la gente es muy transparente, es gente muy noble. Entonces, encontrar ese tipo de gente es muy fácil. Pero cuando ya tenemos alguna exigencia más, por ejemplo, a nivel de formación de idiomas, nos está resultando más difícil. Pero es verdad que el equipo de trabajadores, que en este momento somos 70 personas, siempre hay alguien que despunta, pues su mala fe, que para mí no refleja sencillamente lo que es el equipo humano de mi empresa. Y porque es uno de los valores mayores que tenemos, sobre todo cuando tienes que trabajar un producto que realmente tienes que conocer, porque digamos que hay que tener cierta raíz en la zona para conocer el producto que estamos, porque al final y al cabo vendemos calidad. Entonces, para cierto puesto sí que me resulta muy difícil, porque es gente, además, al final tienes que traer gente de Valladolid y de Segovia que no deja de hacer 100 kilómetros al día para poder acudir a su centro de trabajo, y si les surge una oportunidad en la ciudad, por supuesto que se van a quedar allí. Pero también es cierto, por eso surge, ¿no?, el hecho de cuando decimos el cliente siempre tiene razón, pues no es cierto, porque tenemos que poner en valor nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, que hay muchísimo detrás de un proceso productivo como el que realiza el campo. Hay un esfuerzo inmenso de tiempo, de formación fuera de... porque hemos tenido que hacer muchísima formación. Nuestros planes de formación son nuestro principal activo hacia nuestros trabajadores. Hablas de valores. ¿Qué valores tiene el campo? Pues mira, el valor del esfuerzo y la implicación están presentes en nuestro equipo de trabajo. El valor del trabajo bien hecho, ¿no? La diferencia entre sí y es no hay un intermedio, o es sí o es no, o está o no está. Y eso lo sabemos en el campo. Y cuéntame porque se aprende mucho de los errores y bueno, pues todos cometemos errores porque no somos infalibles. Desvélanos alguno que dijeses: "Joa, con esto lo vamos a petar", y te la pegaste bien. Bueno, la verdad es que mi padre era mucho más atrevido a la hora de emprender negocios de gran inversión. Y yo soy mucho más moderada en mis inversiones, en mis decisiones. Bueno, porque también nos encontramos, desde que entré, hemos tenido momentos de crecimiento constantes. Había partes de la demanda del mercado que no podíamos abastecer, y mi empeño siempre ha sido poder crecer
para cubrir esa demanda. Entonces, en ese sentido lo he tenido bastante fácil, ¿no? Pero sí que es cierto que hay inversiones que hemos querido evolucionar de manera que nos diferenciase completamente de la competencia y que hemos metido la pata. Pero bueno, sí que es cierto que si hubiésemos acertado habría sido una ventaja competitiva importante. Por ejemplo, hicimos una inversión importantísima, la mayor de la historia de nuestra empresa. Pusimos una línea de maíz para que los brazos robots pudiesen pelar por sí solos y colocar las mazorcas, no con la intención de quitar personal, sino con la intención de mejorar los puestos de trabajo. Y no hemos conseguido desarrollar esa línea. Duró 3 años en la industria y tuvimos que cerrar los ojos y decir fuera. Casi 1,5 millones de euros a Uf, la basura. uf. Sí, pero la Bueno, un salud buen de las aprendizaje. personas vale más que el dinero que puedas invertir. Eh, bueno, has comentado, ¿no? O me has comentado muchas veces que parte de vuestro negocio va fuera de España, es Ujú, exportación. Supongo que eso te hará viajar de vez en cuando fuera de nuestro país. ujú. ¿Tienes alguna manía a la hora de hacer la maleta? Pues, no, la verdad es que la hago con muchísima ilusión porque, mira, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que me permite viajar y lo único es que nunca acierto con lo que... Yo soy muy práctica, soy muy de hacer las cosas, pues vale, toca ahora, lo hago ahora y ya está, pero no estoy 2 días pensando lo que voy a... Y nunca, normalmente nunca acierto con lo que llevo, pero manía ninguna. Está bien. Em, estoy pensando en, bueno, que eres una chica joven, pero ¿cómo piensas en el futuro tu retirada? ¿Qué te gustaría hacer, bueno, en esa época ya más dorada, ¿no? Aunque es Pues muy lejana. bueno, yo no quisiera no verla tan lejana. Llevo toda mi vida trabajando. Yo no he tenido, ni siquiera cuando nacieron mis 2 hijos me cogí bajas por maternidad. O sea, mi vida ha sido trabajar a pesar de cualquier circunstancia, estar siempre aquí. Considero que he aportado muchísimo. Quisiera ir buscando ya el relevo para ir formando a otra persona que se quedase en mi lugar y poder disfrutar de una vida de viajes. Es lo que más me apasiona, conocer otras culturas, otras gentes. Por eso mi obsesión también es mantenerme sana, porque cuando me jubile, que espero que no sea más allá de los 65 años, quiero tener salud para hacer todo eso que pues mi negocio no me ha permitido hacer hasta ahora. ¿Y cuál sería ese rincón favorito al que irías, bueno, pues para empezar esos viajes? Bueno, yo tengo un rincón favorito que está aquí en España. En España tenemos muchísimos pequeños paraísos. A mí el norte de España me apasiona, tanto la zona de Asturias como la de Cantabria. Ese es el rincón en el que quisiera, en el que quisiera pasar pues, mi jubilación. Y rincones favoritos por fuera de España no tengo ninguno, pero tengo muchísimo interés por conocer lo que hay. Sí. Descubrir. Uh-huh. Silvia, y después de una semana intensa de trabajo, ¿qué es lo que te gusta hacer pues, los viernes o los sábados, un poco más de relax? Pues me gusta no tener planes, porque entre semana vamos tan al límite con nuestra agenda que creo que necesitamos desconectar cuando llega el fin de semana. Entonces sí que es cierto que antes intentaba siempre llenar mi tiempo y ahora no, ahora a lo mejor si me dicen pues vamos a hacer, digo vale, pues cuando llegue ese día ya veremos, ¿no? En función de cómo estemos y dónde estemos, haremos o no y lo que nos pida el cuerpo. No hacer planes es lo que más me gusta. Me encanta, de tener la agenda preparada toda la semana y luego, oye, lo que vaya surgiendo, está bien, está bien. Em, Vamos a comentar un poco, bueno, cómo afrontas, bueno, pues las dificultades, ¿no? Cómo se acercan, bueno, hemos pasado un par de años muy difíciles, pero yo creo que ha sido un periodo de preparación, ¿no? Para lo que nos toca todavía lidiar. ¿Cómo afrontas tú cuando, bueno, eso, cuando vienen mal dadas y tal y se tuerce el plan? ¿Cómo afrontas tú internamente y al exterior? ¿Cómo lo transmites? Bueno, sobre todo intento pasar por una jornada de reflexión conmigo misma antes de tomar una decisión.
eh, lo hablo mucho con mi equipo, busco diferentes opiniones, pero a veces es muy difícil, ¿no? Sobre todo intento no tener esa reacción que te lleve a tomar una decisión drástica, porque creo que lo peor ante la incertidumbre es tomar decisiones drásticas, sino quédate quieto, observa un poquito más, no te precipites, es así como suelo. Y cuéntanos un poco por la de cal y la de arena, ¿no? ¿Cómo afrontas los éxitos? Bueno, los éxitos lo afronto, pues, yo soy una persona muy, creo que es algo que tengo en común con mi padre, ¿no? Soy una persona muy, muy, muy humilde, me gusta pasar desapercibida y al final los éxitos me alegro por mi equipo, porque al final si un éxito es bueno para todos es cuando habrá sido un éxito, no si es solo para ti. Entonces, soy una persona muy trabajadora, además, y considero que es que forma parte de mi forma de ser, el buscar esa excelencia. Entonces, a lo mejor los éxitos no lo veo tanto como un éxito, sino, pues bueno, como un saber hacer, un bien hacer, ¿no? Que nos ha llevado a ello. Bien, cuéntanos ahora bueno, dos o tres fortalezas, ya nos has dicho una, que es la humildad. Bueno, otro par de ellas, a ver que te describan. ¿Cómo eres? Bueno, pues soy muy constante. Cabezota, constante. Cuando creo en algo, voy a por ello. Por muchas trabas que me encuentre en el camino, si realmente creo en ello, lo persigo y la constancia, la verdad es que sí que me suele llevar al éxito. Y otra característica, pues no sabe, que soy muy observadora, tal vez, ¿no? Observo mucho a la gente, porque de la gente se aprende muchísimo. Y, y te lleva también a no precipitarte y tomar decisiones equivocadas. Y dinos algo que no sea negociable para ti. Pues para mí no es negociable en este momento el tiempo con mis hijos. Sí, sí. He sacrificado muchísimo tiempo con ellos, pero ya estoy en un momento que eso no es negociable. O sea, el teléfono, si hay que apagarlo en algún momento, se apaga. Si hay alguna llamada que no hay que contestar porque es a deshoras, por supuesto que no se contesta y en la mesa ya no hay teléfonos. Es muy valiente poder hacer eso, ¿eh? Y admirable a la vez. Silvia, em, esto es, bueno, yo creo que está siendo una conversación valiente, íntima y tal. Cuéntanos si eres feliz o qué tendrías que cambiar para ser más feliz. Bueno, sí, la verdad es me considero una persona pues muy afortunada por lo que me ha dado la vida. He pasado momentos muy difíciles porque al final esta implicación a nivel profesional te hace olvidarte de tu vida personal. Entonces, yo pasé por una separación, por el fallecimiento de un padre. Son momentos de tu vida realmente pues muy trágicos. También el tiempo te demuestra que al final todo se cura. Y ahora que he conseguido ese equilibrio emocional que la empresa no siempre te da, porque es verdad que a veces afrontas las dificultades de una manera muy dramática, pero ahora que sé que lo más importante es que la gente que quieres esté a tu lado, esté ahí, pues he conseguido ese equilibrio y es lo que me hace ser feliz, porque a pesar del momento de dificultades que estamos viendo en la empresa, siempre digo que de estas saldremos y saldremos juntos. Y es Seguro, así. seguro, seguro. Silvia, cuéntanos un poco, si te atreves, a aconsejarnos un libro, una peli o una serie, eh, una canción o una banda o algo así. Venga, algo más así que te describan. ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, a ver, yo soy muy bailona, soy mucho de escuchar música. Posiblemente el estilo de música que yo escuche no le gustará a todo el mundo, me gusta mucho la música latina. Entonces, recomendarte, pues me encanta, por ejemplo, Elton John, que no tiene nada que ver con... Bueno, creo que la música debería formar parte de nuestra vida porque nos ayuda a relajarnos y a olvidar muchos momentos de tensión.
Películas. Te digo que no veo la tele en absoluto. A lo mejor alguna película el fin de semana para relajarme. Pero la única que me causó más fue Gladiator. Es una película que la vería 100 veces en mi vida. Una película que me impresionó mucho fue La vida de los Gucci, porque muestra una realidad empresarial que muchas veces se desconoce y creo que fue contada con mucha transparencia. Esa película me impactó. Y bueno, a nivel de libros, soy mucho de audiolibro porque me permite pues, compaginar otras actividades con la lectura. Y constantemente tengo algún audiolibro, pero tampoco ninguno en especial y de todo tipo. Tanto me gusta mucho pues, la historia, entonces narrarla a través de, ¿no? de un libro pues, es posiblemente de lo que más me enganche. Bueno, nos has aconsejado varias cosas. Ahora, a ver si recuerdas algún consejo que te hayan dado en la vida, perdón, y que te, bueno, pues que te haya marcado, ¿no? O que se te haya quedado ahí run run en la cabeza. Bueno, pues yo los consejos que más recuerdo fue los que me dio mi padre. De esta que, bueno, mi padre era un hombre que tampoco es que prestase mucha atención a... Era un hombre hecho a la antigua usanza, ¿no? Pues sus hijos estaban ahí, tampoco había que dedicarles mucho tiempo, pero sí que es cierto que de vez en cuando te lanzaba un flash, ¿no? Pues me acuerdo, pues... sé, yo era súper estricta con lo que hacía y me decía, mira, Silvia, no permitas que lo que haga tu mano derecha lo sepa tu mano izquierda, ¿no? Sé discreta, ¿no? Porque al final a veces es la base de buenas operaciones eso. Eso lo recuerdo y algún otro consejo no sabría decirte, no sabría decirte. Ya te digo que me fijo mucho sobre todo en la gente que tiene ya cierta edad, que la experiencia de la vida le ha marcado y de esa gente me encanta aprender. Y aparte de tu padre, que bueno, ya nos lo has referenciado, ¿alguna otra persona te ha ayudado mucho en el mundo de los negocios y tal? Que sea una especie como de mentor, te haya gustado un poco seguirle la pista y... Bueno, a ver, en nuestra zona, por ejemplo, tengo una persona a la que admiro bastante por la trayectoria empresarial que ha tenido, que es Félix Moracho. Sí, a Félix Moracho siempre le he escuchado con muchísimo interés y luego pues el privilegio y la suerte de pertenecer al Club CEO en el que hay pues, todas una serie de trayectorias de las que disfruto muchísimo escuchando y aprendo mucho, sí, sí, de todos mis compañeros del Club CEO. Sí. Es Me una has hecho, suerte el poder pertenecer a ese club. me has hecho spoiler, porque esa es la última pregunta. Ah, Siempre, bueno, siempre bueno. termino, siempre termino preguntando bueno, que nos conocemos. Yo creo que fuiste de las personas, cuando estuve en Segovia, de las primeras que contacté, porque nos Sí, seguíamos en LinkedIn y tal, y bueno, pues sí, sí. pues yo creo que 6 años o así, em, siempre te he perseguido para que estuvieses en el club, que ahora que ya eso, nos conocemos y hemos tenido muchas reuniones y tal, ¿qué te aporta Cruceo, los cónclaves? Cuéntanos un poco, hazme un poco de publicidad, Silvia. Sí, vamos, toda la del mundo porque la mereces. Es un proyecto fantástico que, mira, yo lo que me aporta el Club CEO sobre todo es ese ambiente de confianza que un empresario necesita para poder hablar abiertamente, no solo de lo que hace, sino también de lo que siente. Los empresarios somos los grandes aislados de esta sociedad. A nosotros nadie nos entiende, solamente nos puede entender otro empresario o directivo. Entonces, sobre todo me aporta ese marco de confianza, de amistad, porque realmente me he dado cuenta que siento pues, un auténtico feeling con las personas que lo formamos, en nuestros momentos de confidencias, nuestros momentos de enriquecimiento, nuestros momentos muy divertidos también, de compartir grandes experiencias a todos los niveles culturales, gourmet. No siempre es en tu ámbito, es fácil conseguir pues, ese grupo de gente, ¿no? Que comparta ese mismo interés por conocer a todos los niveles. En el Club CEO tú has conseguido que todos estemos muy, muy unidos a esos niveles que no es fácil encontrar fuera de tu ámbito profesional, ¿no? Entonces siento sobre todo eso, pues una amistad sincera, transparente y muchísima autenticidad. Me encanta el Club CEO, porque todo lo que hay en el Club CEO es auténtico. En Qué serio, bien, Mariana. No tengo que qué hacerte publicidad porque estoy hablando con muchísima sinceridad.
Pues me emocionan las palabras y además, bueno, lo bonito es que creo que son compartidas, ¿eh? O sea, Sí, que en el fondo nos queremos un montón. sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a parar la grabación y mantenemos una breve charla en privado. Bien, Eh, bien. Así que, bueno, un placer, Silvia, tenerte Igual. y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. No sé dónde. Aquí.